Hola amigos, quien haya vivido o viva en el campo o en un entorno natural, este trabajo le va a encantar. Hoy haremos una fresquera o fiambrera, como las que se usaban para secar embutidos al aire libre, sin peligro de ser atacados por los insectos, y todo con madera de palé. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré paso a paso cómo lo hice. Ya verás que es fácil. Nos vemos ahora. Empezamos cortando los listones y tablas que necesitamos para hacer la estructura. Empezamos con los listones que serán los pilares de la estructura y también los que usaremos para hacer la puerta. Cortamos 9 piezas de 45 centímetros por 2,5 centímetros de ancho. También cortaremos 6 tablas de 45 centímetros de largo y les sanearemos los laterales para luego encolarlas. Ahora preparamos los listones para la puerta, la cual haremos de 17 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. A continuación haremos 2 tableros iguales que serán las plataformas inferior y superior. Para cada tablero usaremos 3 tablas de las que acabamos de cortar y las encolaremos por los laterales para unificarlas en una sola pieza. A estas las encolaremos lo más derecha posible, por lo que usaremos estas tablas rectas como guías, más un plástico para evitar que la cola se pegue donde no debe. Las sujetamos con prensas y dejamos secar un tiempo prudencial. Yo las dejaré un día entero y así nos aseguramos de que se quede bien pegado. Se podrían haber hecho de aglomerado o contrachapado, sin embargo, yo he preferido hacerlos con madera auténtica con tablas de palé. De estas piezas haremos 2 iguales. Y una vez que la cola haya secado, obtendremos unos tableros sólidos para hacer las bases. Como la tabla es un poco ancha, le cortamos lo que sobra y la dejamos a 23 centímetros. Usamos algún objeto con fondo redondo para marcar y redondear las esquinas de las piezas. Una vez marcadas, las cortamos. Ahora marcamos las caladuras para que pasen los pilares que sujetarán la estructura. A estas las haremos con la misma medida que los listones, es decir, de 2,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de fondo. Y para los pilares laterales le dejamos una distancia entre uno y otro de 17,2 centímetros para el hueco de la puerta. El hecho de dejarle 17,2 centímetros de hueco es porque lo vamos a usar de marcos, donde la hoja tendrá que encajar con la medida apropiada para lograr un buen ajuste. Y una vez marcado, quitamos el material que le sobra lo más ajustado posible para que los listones después encajen bien. Y nos tendría que quedar algo así. A continuación usamos este tablero como matriz para marcar el otro y que se nos queden los dos iguales. Y una vez que lo tenemos cortados, refinamos los bordes con lija y continuamos con lo siguiente. Aprovechando este recorte de madera,
haremos los dos soportes para el colgadero en la parte superior. A estos les daremos 7 centímetros de ancho por 6,5 centímetros de alto y le haremos unos cortes en forma de cuña para posteriormente redondearlos con el disco de lija. También le haremos un agujero de 20 milímetros para pasar el palo a unos 4,5 centímetros desde la parte superior. De todos modos, más adelante dejaré todas las medidas y detalles de las piezas terminadas. En el siguiente paso, lijamos los listones para la hoja de la puerta y empezamos a montarla. A esta la uniremos por medio de cola y tubillones. Todos los tubillones se los voy a poner en el mismo sentido, de forma horizontal, para que después me facilite el prensado sin peligro de formarse mientras se seca la cola. Comprobamos que se haya quedado bien a escuadra, prensamos y lo dejamos secar. Como estamos usando madera de segunda mano, es muy fácil que esté dañada o con agujeros de clavos. En este caso se lo vamos a tapar con masilla para madera y luego la lijaremos quedando totalmente reparada. En este caso estoy usando masilla industrial, pero podríamos hacerla nosotros usando acerrín de la misma madera mezclada con cola de carpintero y así obtendríamos una pasta que nos valdría perfectamente para este fin. Y además del mismo color. Con unas tablas de contrachapado haremos las lejas interiores. Usaremos los tableros como plantilla y las haremos solo hasta el borde de los listones verticales.
De estas haremos solo 2. Y una vez marcadas, le cortamos lo que le sobra y las lijamos, dejándolas ya preparadas para barnizar. Ahora lijamos los tableros y también los dejamos preparados para darle barniz. Con un listón de 2 por 2 centímetros hacemos el palo para el colgadero. Le damos forma con el cepillo y luego lo terminamos con un buen lijado. Este tiene que entrar suavemente en los agujeros de los soportes que hicimos antes. A continuación, terminamos de lijar todas las piezas que nos quedan por lijar y las dejamos ya preparadas para barnizar. Y ahora veamos la medida de los listones. Estos tienen 45 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de fondo. De estos necesitaremos 6. Los tableros tienen 45 centímetros de largo, 23 centímetros de ancho y los huecos entre los listones donde va a ir la puerta es de 17,2 centímetros. De estas necesitaremos 2. Las lejas o repisas son iguales a los tableros y tienen que coincidir con estos, con el corte de la pestaña al ras de los listones verticales. De estas lejas también necesitaremos 2. La hoja de la puerta tiene de ancho 17 centímetros y de alto 40 centímetros. Con esta determinaremos la altura del interior de la estructura. El palo del colgadero mide 30 centímetros de largo y tiene un diámetro algo menor de 2 centímetros. Los soportes para el colgadero tienen un alto de 6,5 centímetros, de ancho 7 centímetros y la distancia desde la parte superior al centro del agujero es de 4,5 centímetros. Y una vez que tenemos todas las piezas terminadas, empezamos a barnizar. Lo lógico habría sido haber montado primero la estructura y luego haber barnizado una vez montado. Pero lo que voy a hacer es barnizar algunas piezas con barniz incoloro y luego otras con barniz con tinte nogal para lograr un contraste de tonalidades y que no se quede todo tan uniforme. En este caso barnizaré los listones y soportes de colgadero con barniz tintado y el resto con barniz incoloro. Para el montaje usaremos este tablero de 1 centímetro de grosor para elevar la base y que apoyen solo los listones en el suelo. Como estos cortes están hechos a ojo, siempre encajarán unos listones en las caladuras mejor que otros. Yo he marcado los que mejor encajan y así evitaremos que algunos entren demasiado ajustados o demasiado sueltos. Y una vez todo en su lugar, empezamos a montar, en este caso con cola y tornillos. Hubiese sido mejor encolar con la madera limpia sin barniz, pero una vez ajustado con el tornillo y bien encolado no se moverá. Es muy importante controlar que tenga un buen encuadre, ya que de lo contrario la puerta no quedará bien encajada y la estructura quedará inclinada como la Torre de Pisa.
Una vez puestos los listones, encajamos la plataforma superior y usamos la hoja de la puerta más una tablilla de contrachapado por debajo a modo de tolerancia para dar una altura adecuada. Ajustamos a la parte superior de la puerta con la tablilla de contrachapado como suplemento y empezamos a atornillar. Usando esta medida de referencia, atornillamos todas las demás hasta finalizar. Y a continuación ponemos las lejas. En este caso yo las voy a poner repartidas a la misma distancia con 3 huecos iguales. A estas no las voy a encolar por si alguna vez necesitaran moverlas de posición, así es que le pondré solo tornillos. Y un cambio de última hora. A petición de la dueña he tenido que agregar otra leja a 9 centímetros de altura por el otro lado. Esta no lleva pestaña entre listón y listón para evitar que estorbe en caso de tener que colgar algo más largo de lo habitual. Y como último paso del montaje, atornillamos los soportes del colgadero un tanto desplazado hacia el lado derecho, donde más espacio tenga para colgar. Ponemos el palo y lo sujetamos con un tornillo para que no se mueva. Acto seguido empezamos a poner la tela. En este caso estoy poniendo una tela mosquitera de plástico a la cual le vamos quemando los bordes con un encendedor para evitar que se deshilache. Luego le damos 1 o 2 vueltas sobre sí misma y la vamos grapando a la madera. Primero la vamos fijando los puntos principales para darle forma y luego, cuando ya la tengamos en el sitio deseado, la terminamos de fijar con más grapas. Y así continuamos por la parte de arriba hasta darle toda la vuelta y llegar al otro marco. Luego cortamos la tela sobrante y continuamos por la parte de abajo hasta dejarlo terminado. Y para finalizar le ponemos a modo de tapa junta alguna cinta un poco consistente como para tapar la costura y que con el roce no se vaya a deformar. Yo en este caso le estoy poniendo una cinta de nylon similar a las que llevan los bolsos de viaje, macutos o mochilas. Estas son muy fáciles de conseguir en las ferreterías o en los bazares chinos, así también como la tela mosquitera. También la estoy fijando con chinchetas del mismo tono cobrizo que las bisagras y el cerrojo que le vamos a poner para dejarlo todo más acorde. Ahora ponemos la puerta usando estas pequeñas bisagras. Ya que son tan pequeñas, le pondré 3 y así le dará la seguridad que necesita. Tanto las bisagras como el cerrojo también son de color cobre viejo como las chinchetas.
Para fijar la hoja al marco, utilizamos un cartón fino para dejar un espacio entre la base y la hoja para evitar que luego haya roces. Una vez que la tenemos instalada, vemos que la puerta sigue hacia adentro, por lo que le vamos a poner un tope de madera por la parte interior para que de ahí no pase. A este lo ponemos con cola y 3 clavos pequeños pegados al marco. Y como último paso le ponemos el cerrojo. Fijamos primero la pieza al marco y luego ajustamos la otra en la hoja de la puerta. Y listo, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Al final hemos conseguido una pieza bastante firme, útil y además decorativa. En esta fiambrera o fresquera, según como se le llame en tu país, podrás guardar embutidos frescos y dejar que se sequen lo suficiente sin peligro de que los insectos puedan llegar hasta ellos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como ves, es muy fácil de hacer y en tu cocina quedaría genial. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un like, comparte con quien le puede interesar y si no lo has hecho todavía, suscríbete y déjame un comentario que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima con más contenido. Adiós y hasta siempre.